llega esta sustancia a mi pueblo, el cristal. A partir de ahí no me despegaba de la pipa. Y en el baño de la escuela, en el baño del trabajo y en el baño de mi casa. Ahí comenzó el autoengaño. Una vez más y ya. Yo no tengo un problema. Yo puedo dejar de consumir cuando yo quiera, pero ahorita no quiero. Ya era todos los días, todo el día. Antes del anexo estuve en una clínica, pero me escapé ese día y me voy al pueblo vecino a seguir consumiendo. Pues llego por primera vez a un anexo. Después logré aguantar 5 años sin consumir y tuve una recaída. Y me voy y ese día vuelvo a consumir después de 5 años y medio. La gente siente cuando se va a morir y que se despide, ¿no? Cuando muere papá o mamá, es abandono para el espíritu. Me mandó a llamar esta madrina, me empieza a aplaudir y me dice, ¿sabes por qué te aplaudo, hijo de tu madre? Porque acabas de terminar con la obra, maldito, tu mamá se está muriendo. Le hice una promesa y le dije, si tú me estás escuchando, por favor, dame una señal para que yo me pueda ir tranquilo. Movió su pierna izquierda. No importa la edad que tengas, para tus papás siempre fuiste un niño. Y vi de lejos el ataúd. Me costó muchísimo trabajo acercarme, porque en ese momento había mucha culpa. Había un cargo de conciencia que no podía con él. Perdí a mi mamá, perdí a mis hermanos, perdí el trabajo, perdí absolutamente todo. ¿Cómo quieres que le eche ganas o de dónde quieres que me levante, no? Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Claro, soy Jerry, tengo 34 años y me dedico a trabajar en centros de rehabilitación contra las adicciones. Soy consejero en adicciones y me estoy formando actualmente como tanatólogo, pero también imparto sesiones de yoga. Estas clases son como preparadas precisamente para este proceso de rehabilitación. O sea, yoga enfocada a rehabilitación de sustancias. Así es. Ok, bueno, ahorita nos platicas de eso, pues está interesantísimo. Okay. Pero Jerry, ¿tú fuiste o eres adicto? ¿Cómo se le dice? Fui adicto en acción, por así decirlo, y actualmente soy adicto en rehabilitación. ¿Y a qué fuiste adicto? A la marihuana, al alcohol y mi droga de impacto fue el cristal. El cristal, ok. El cristal, ¿por qué usaste el término droga de impacto? Porque fue la que más me llevó a vivir cosas que normalmente vive un adicto. La marihuana no la normalizo, tampoco el consumo en exceso, pero no me hizo que mis conductas pues se salieran de control como la del cristal. Hay mucha gente que suele ver de forma como muy juzgona y hasta despectiva y discriminatoria a las personas que son adictas a sustancias. Va a sonar a que hago apología al consumo de sustancias, pero para nada. Okay. Pero tienen un efecto placentero. Exactamente. ¿No? Sí. ¿Cuál es el efecto del cristal? Se siente una descarga de euforia, sientes como cierta motivación, de repente los sentimientos, sean placenteros o displacenteros, los bloquea por completo. O sea, es euforia. Euforia, sí. Te acelera el ritmo cardíaco y al principio te da como esta verborrea, estar hable y hable y hable y hable de diferentes temas. O sea, no, al principio no hablas cosas como incoherentes, sino que puedes entablar una conversación y la otra persona tal vez no nota que estás bajo el influjo de la sustancia. O sea, ¿no se nota en los ojos, por ejemplo? Sí se cristalizan, como que se hacen vidriosos, pero no es igual que la marihuana al principio, ¿no? Porque ya después, pues obviamente vienen las consecuencias tanto físicamente como mentalmente. Bueno, no sé si decir todos los adictos, porque yo creo que todas las historias son diferentes, pero sí es muy común que un adicto se haya convertido en adicto porque tiene una historia que contar. Claro. Y tú tienes una historia que contar. Así que empezó muy chiquito, ¿no? ¿Te parece bien si nos adentramos en la historia de tus padres primero, antes de que tú y tus hermanos nacieran? Es decir, los 4 hijos que tuvieron tu papá y tu mamá. Ok. ¿Ellos se conocieron bajo qué circunstancias?
Mi mamá era maestra de primaria. Ella es originaria del estado de Guerrero, de Iguala, y ella llegó a trabajar al estado de México, a Ixtapan de la Sal. Entonces, en ese momento mi papá trabajaba como albañil. Mi papá en ese tiempo también consumía marihuana. Sí, entonces mi mamá contaba que mi papá en algún momento como que la espiaba, como que la veía de lejos, y en algún momento se acercó a ella para preguntarle qué requisitos se necesitaban para poder inscribir a su hijo a la escuela. Un hijo que no existía, simplemente fue el pretexto para abordarla. Tuvieron 4 hijos, Sí, ¿no? O sea, ellos se casan, tu mamá estando embarazada de tu hermano mayor. así es. ¿Y qué tanto nos puedes platicar del matrimonio de ellos dos? Nació mi hermano, luego mi otro hermano, luego mi hermana, porque es una mujer, ¿no? Sí, O sea, son 3 hombres y una mujer. así es. Ok, platícanos la historia de tus papás, los hijos que tuvieron y cómo fue el matrimonio en realidad, el corto tiempo que duró. Sí, claro. Bien, pues nace mi hermano. Mi hermano actualmente tiene 44 años. Él me lleva con 10 años. Entonces nace primero él. Él se llama Héctor. A él se turnaban, ¿no? Mi papá y mi mamá para ponerle los nombres. Entonces mi papá fue el que le puso ese nombre, ¿no? Héctor. Después, al año, mi mamá se vuelve a embarazar y nace mi hermano Raúl. Él actualmente me parece que tiene 43 o 42 años. Raúl, pues le pone mi mamá ese nombre, Raúl. Después nace mi hermana. Ella tiene actualmente 41 o 42. Nace mi hermana, ella se llama Patricia. Le pone mi papá el nombre y después nazco yo en 1991. Y el nombre me lo pone mi mamá, sí, Gerardo. Después mis hermanos cuentan la historia y mi mamá contaba también la historia que mi mamá sufrió muchísima violencia por parte de mi papá. Sí, porque él era alcohólico también. Y no me refiero a alcohólico porque terminara tirado en la banqueta, sino porque una vez con alcohol dentro de su cuerpo se convirtió en una persona violenta. Entonces, pues sí hubo maltrato familiar. La realidad es que a mí no me tocó ver, sí, pero mis hermanos, pues sí, se aventaron toda esa película. Mi mamá ya después, pues platicaba, ¿no? El maltrato que sufrió. La correteaba en la calle, le decía que la iba. Ella me platicaba que al salir de su trabajo, ella era maestra de primaria, que al salir de su trabajo se sentaba en una banca afuera de la iglesia y dudaba en regresar o no regresar, ¿no? A la casa, porque sabía que pues A lo que iba a a regresar. lo que iba a regresar. Así es. Además, pues mi papá también consumía marihuana, eh, pues tenía estas conductas también que tiene una persona adicta. Tu padre falleció. Así es. Cuando yo cumplí la edad de 5 años, mi mamá daba clases en la primaria, entonces a ella no le daba tiempo de llevarme al jardín de niños. Me llevaba mi papá. Él era albañil. A veces tampoco le daba tiempo. Entonces lo que hacía era pues alistarnos más temprano, llevarme a la casa de mi abuela y ahí pasaba una señora, vecina de mi abuela, que su nieto era mi compañerito. Entonces pues la señora aprovechaba y pasaba ahí. Evidentemente abuela paterna. Paterna. Ujú. Mm. Entonces, pues en alguna ocasión recuerdo que mi papá me llevó a la casa de la abuela. Pasó la señora, ya pasó la mañana y yo creo que aproximadamente eran 11 de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana cuando llegaron mis hermanos por mí. No el mayor, el segundo y mi hermana. Llegaron por mí, Raúl y Patricia. Raúl y Patricia llegaron por mí al kinder, me llevaron a la casa de la abuela, pues yo estaba completamente confundido, yo no entendía qué pasaba. Y creo que fue al día siguiente, muy temprano en la mañana, que yo escuché cómo lloraban y gritaban mis tías y pues efectivamente había fallecido mi papá. Te comentaba que él era albañil, entonces se cayó de un andamio.
Sí, ¿Estaba alcoholizado? no estaba alcoholizado, pero yo creo que había consumido marihuana, porque no dejó de consumir marihuana. Siempre traía su cigarrillo acá en la oreja. Sí, entonces puede ser que a lo mejor se mareó o que a lo mejor el efecto de la sustancia pues hizo que se desestabilizara y se cayó, entonces se fue hacia atrás y su cabeza pegó en una llave de agua. Sí, Fue muerte instantánea. no, primero quedó como inconsciente y obviamente pues hubo una fractura en el cráneo, quedó inconsciente, ya a partir de ahí no pudo hablar, ya no pudo reaccionar y al día siguiente, yo creo que a las 6 de la mañana, tuvo muerte cerebral. Los doctores le decían a mi mamá, a mi abuela y a mi tía, hermana de mi papá, la mayor, que si él llegara a sobrevivir, iba a quedar en estado vegetal. Que entonces, pues, aunque se escuche un poco raro, pero lo más conveniente era que falleciera. Por supuesto, en esas circunstancias, por supuesto que es lo mejor. Ok, entonces cuando fueron por ti a la escuela tus hermanos, tu papá había tenido el accidente pero estaba vivo. Pero estaba vivo. Y al día siguiente que escuchaste los gritos y esto es porque ya habían dado la noticia de su fallecimiento. Así es. Ok. ¿Y tienes recuerdos como de esos primeros días o semanas o meses de la ausencia de tu papá? Sí, sí recuerdo que al principio no, mi mamá no quería volver a casa donde pues era nuestro hogar, porque yo creo que tenía muchísimo miedo a enfrentarse a la realidad, ¿no? De repente ya no va a estar, porque hubo un tiempo en el que mi papá le dejó de pegar. Sí, o sea, por eso te digo que yo no recuerdo absolutamente nada de eso. Contaba mi mamá que cuando yo nací mi papá dejó de consumir alcohol. Entonces ahí fue cuando dejó de servir con ella. Sí, entonces ella no quería regresar a casa y nos quedábamos en casa de mi abuela Paterna igual. paterna. Ajá. Nos quedábamos ahí, recuerdo que nos quedábamos en el piso, en colchonetas. Creo que en la primera semana yo como que ya tenía que regresar al kinder y me acuerdo que yo fingía tener un dolor de panza para no ir. Entonces pues como que me dejaban, ¿no? Que no fuera. Cuando fueron las siguientes semanas que estaban todavía los rezos que tradicionalmente se hacen, hubo un momento que mi tía, una de mis tías, hermana de mi papá, le dijo a mi mamá que pues hasta ahí se terminaba como el lazo familiar, ¿no? Que ya cada quien para su casa. Sí, entonces pues mi mamá tuvo que regresar a casa. O sea, sin importar que estaban sus nietos. Sí, sin importar. O sea, nunca volviste a tener relación con tu abuela. Sí, claro, sí. Pero la que la que tomó esa decisión fue una hermana de mi papá. Entonces, pues ya, no nos tuvimos que regresar a casa. Sí, esta tía le prometió a mi papá que mis hermanos, que ella se iba a encargar de que mis hermanos hicieran la primera comunión, porque mi abuela era muy católica. Entonces, pues sí, ella fue la que tomó la iniciativa para llevarlos al catecismo, a que se prepararan para poder hacer la primera comunión. Y esa fue la promesa que ella le hizo a mi papá. Entonces, una vez cumpliendo la promesa, saliendo de la iglesia, le volvió a repetir a mi mamá y le dijo que ella ya había cumplido con su promesa con su hermano y que le dijo conmigo hasta aquí. Si tus hijos o tú me quieren ver en la calle y me quieren saludar, pues lo pueden hacer, pero el de la sangre era él y él ya no está. Sí, entonces, pues en ese momento, a partir de ahí creo que mi mamá se tuvo que ver sola contra el mundo y pues con los 4 pequeños. Y entonces no fue imaginar que tuviste de alguna manera dos mamás. La mamá casada con su esposo y la mamá viuda. Y la mamá viuda. Debió haber habido algún impacto tremendo emocional en ella. Tú ahora, a tus 34 años, miras en retrospectiva el niño de 5 años que perdió a su papá, porque a esa edad como que no puedes poner en palabras cómo te sientes, ni siquiera entiendes que sientes algo. Es hasta que creces que dices, mira, me sentía de tal forma. Claro. ¿Cómo recuerdas que te sentías? Yo recuerdo que empecé a notar la ausencia de papá a través de los días, de que no lo veía llegar. Sí, entonces me asomaba por la ventana y hacia el camino que está hacia la entrada de mi casa,
no lo veía llegar y mi mamá me decía que yo le preguntaba que si ponía una escalera de aquí de la tierra hasta el cielo podía llegar a verlo. Ajá, entonces pues obviamente mi mamá se rompía en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor dentro de su propio duelo no existían algunas palabras que pudiera ella decirme para que yo entendiera, ¿no? Entonces, no recuerdo haberlo extrañado, por así decirlo, sino que simplemente fui notando su ausencia y mi duelo lo empecé a demostrar a través de mi conducta. Tú ahora como adulto, ¿qué palabras le puedes poner a qué sentimientos tenía ese niño? Más allá de recuerdos, ¿qué sentimientos tenías? De vacío, desesperanza, tristeza, enojo, ¿qué sentías? ¿Puedes ponerlo en palabras? Sí, claro. Hoy que estoy como preparándome en esta parte de la tanatología, en ese momento me sentí abandonado. Sí, me sentí abandonado. Creo que el espíritu no entiende lo que es la muerte y tengas la edad que tengas, cuando muere papá o mamá, es abandono para el espíritu. Sí, es esta traición de por qué me dejaste, Así es, que está combinada con el abandono. exacto. Ujú. Ok, entonces creciste sintiéndote abandonado. Crecí sintiéndome abandonado. Además, pues mis hermanos me llevan por muchos años, ¿no? Mi hermana me lleva por 7, el otro por 8 y el otro por 10, ¿no? Entonces, pues ellos fueron como de una generación de adolescentes. Cuando yo tenía apenas 5 años, ellos eran unos adolescentes, ¿no? Entonces, sí me sentí abandonado por parte de papá y fue aquí donde entra mi mamá, ¿no? Se convirtió en una madre sobreprotectora. Y ¿Solo contigo o con los 4? creo que con los 4, pero sí fue un poco más inclinada hacia mí en ese aspecto, en la sobreprotección, Por ser el chiquito. por ser el menor, exactamente. Entonces, por ejemplo, de repente a veces íbamos a visitar a la abuela Iguala o a los abuelos y mis hermanos, como ya eran un poco más grandecitos, ellos se podían quedar solos en casa, sí, porque pues ya se sabían hacer de comer o arreglar sus cosas. Entonces conmigo sí siempre fue esta relación de muchísimo apego. ¿Qué ejemplos nos puedes dar que denoten la sobreprotección de tu mamá hacia ti? Claro, mi hermano, el mayor Héctor, muchas veces le decía a mi mamá que tenía ella como que inscribirme a ciertas actividades como deportes, ¿no? A él le gusta mucho el básquetbol y ella decía como que no, porque me podían dar un balonazo en la cara, ¿no? O le decía, vamos a inscribirlo a las artes marciales, no, y menos porque le van a pegar, ¿no? Entonces fue como esta parte de no dejarme experimentar y de no dejarme equivocarme muchas veces, ¿no? Muchas veces también que yo le llegué a contestar mal a mi mamá y mis hermanos trataron como de corregirme o de reprenderme, mi mamá les ponía un alto y les decía, tú no eres su papá, ¿no? Cuando tú tengas a tus hijos, entonces edúcalos como tú quieras. Bueno, y en ese sentido tenía razón tu mamá. ¿O Sí. sientes que no tanto? Pues en ese momento a mí me convenía, ¿no? Que mis hermanos no se metieran. Pero sí estaban metiéndose de algo que te habría hecho un bien. A veces, por ejemplo, cuando era grosero con mi mamá, por así decirlo, y que mi hermano, el mayor, a lo mejor me quería decir, oye, o me quería, pues sí, reprender, mi mamá le ponía un alto. Entonces, creo que a lo mejor sí hubiese estado bien que hubiera dejado que participaran un poco más en mi educación. Ok. Ujú. Bueno, participaron indirectamente de todas Indirectamente, formas, ¿no? así es, Con todo lo que bebiste de sus personalidades. así es. Vámonos al momento en el que pruebas tu primera gota de alcohol, porque me puedo imaginar que fue el alcohol antes que cualquier otra sustancia, ¿no? ¿O estoy No, equivocada? estás en lo correcto, fue primero el alcohol. ¿Y recuerdas la primera gota de alcohol que probaste? Sí, claro. Fue un 15 de septiembre. En Ixtapan de la Sal se festeja estas fechas, es como el día más esperado por el pueblo, ¿no? Porque la banda toca un son que es de los apaches y pues, causa como cierta euforia en las personas de ahí. Entonces recuerdo que fue en esta ocasión que probé por primera vez el alcohol en una caguama, en una michelada. Recuerdo que cuando hago contacto por primera vez con él, no me agrada el sabor.
Entonces, como no me agrada el sabor, pero quiero sentirme parte de la euforia que mis amigos están viviendo y que toda la gente está viviendo, pues me la tomo rápido, ¿no? La michelada me la tomo rápido y entonces obviamente me hace efecto luego, ¿sí? Y lo que empiezo a experimentar es alegría, es como esta sensación de euforia. También comienzo como a ser más sociable, a estar como echando más relajo con mis amigos. Y recuerdo que más adelante ahí en la misma fiesta del pueblo me encuentro a mi hermano Raúl. Sí, y entonces cuando él me ve con el vaso de la caguama, creo que en ese momento yo lo que entendí fue te doy permiso. Ok, ¿tú cuántos años tenías? Yo creo que entre 15 y 16. Ok. Ujú. Sí, entonces me ve y me dice, carnal, ya estás tomando y me da un abrazo. Sí, como Aprobándolo. aprobándolo y felicitándome, ¿no? Entonces sigo consumiendo alcohol y entonces en ese ¿Pero en momento, qué medida consumías alcohol? ¿Como cualquier adolescente? ¿O si desde el principio fue más? desde el principio tuve problemas con el alcohol. Sí, Ok. desde el principio, porque hay mucha gente que pues son bebedores sociales y pueden disfrutar de una cuba y si estás en una fiesta le tomas y te vas a bailar, pero yo no. Sí, yo desde el primer momento fue así de toda, ¿no? Entonces, no tomé mucho ese día, era la primera vez que yo tomaba, a lo máximo yo creo que habré tomado 2 caguamas. Tenía, te digo que esta edad yo creo que entre 15 y 16 años y entonces en ese momento me alcanza una vez más el duelo De tu papá. de mi papá. ¿Por qué dices que te alcanza el duelo? Porque fue, hay veces que la borrachera está como por etapas, ¿no? Y hay una etapa en la que estás platicando normal, hay otra en la que estás cantando, luego te pones más eufórico y luego empiezas a llorar. Entonces a mí me llegó esa como sensación de querer llorar, ese sentimiento, como que se desbloqueó algo, como un recuerdo, y entonces comencé a llorar diciendo que mi papá se había muerto. O sea, intuyo que fue la primera vez en tu vida que empezaste a enfrentar el duelo. Así es, ya más real, ya de una forma más real. Sí, tangible, digámoslo así. Así es. Wow. Sí, entonces bajo el influjo del alcohol me rompo, sí, y me quiebro completamente y entonces es como si en ese momento pudiera haber revivido ese momento en el que papá murió y que lo que no lloré cuando estaba pequeño en ese momento sí lo lloré. Y ahí, desde el día uno, tu consumo de alcohol te afectó emocionalmente. Sí, claro, claro, siempre después cuando volví a hacer contacto con el alcohol, pues ya era más frecuente, ya era cada 8 días, ¿no? Y para mí lo que mi cerebro había registrado era que salir a divertirme o a tomar, pues era ponerme hasta atrás, ¿no? Hasta que se me olvidara cómo llegué a casa. Y entonces al principio en cada peda era llorar por mi papá. Muchas veces ir al panteón y llorar en su tumba o llorar afuera de la iglesia. Incluso bajo el influjo del alcohol, fui a reclamarle a mi tía, ¿por qué corriste a mi mamá cuando estábamos chiquitos? ¿No? ¿Cómo crees? Sí, claro. ¿Qué dijo tu tía? Pues como yo estaba tomado, me daba el avión, ¿no? Como diciendo, no, tú estás ebrio. Una vez fui con un amigo, me acompañó, ¿no? Como a reclamarle. Y mi tía le decía como que, ya, llévatelo, llévatelo. Incluso le hablaron a la policía y ese día la policía me llevó, no a detenido, pero me llevó a mi casa. O sea, es como que, como si el alcohol te hubiera dado, de alguna forma, no sé si llamarle retorcida, el valor de enfrentar tus sentimientos. Así es, O si no de enfrentarlos, de expresarlos. claro. Y de confrontar como esta parte, ¿no? Con quien yo había registrado a través de lo que escuchaba que le había hecho daño a mi mamá. O que la había lastimado en el pasado. ¿Tu primer droga fue la marihuana? Fue la marihuana, así es. Mi primera vez que probé fue en algún momento en el que estaba con un grupo de amigos también y de repente me llegó el olor. Me llega el olor porque estaba fumando un amigo y le pregunto que qué está fumando y me dice, ¿quieres? Y le dije, pues sí.
¿no? En ese momento, pues me dio curiosidad. Y entonces me dice él de qué forma le tengo que fumar, ¿no? O sea, jalarle y aguantar el humo y hasta empezar a toser. Y pues aprendí luego, ¿no? A la primera y tose, y entonces de repente ahí es la primera vez que salgo de la realidad, ¿no? Con una sustancia ya un poco más fuerte que el alcohol. Ujú. Claro, con la marihuana lo que me pasó fue como si mis sentidos se hubiesen agudizado y al principio pues me sentí como muy relajado, como si me hubiesen quitado un peso de encima. Por primera vez no escuché una canción, sentía una canción, ¿sí? O sea, ahí por primera vez, cuando se da el famosísimo bajón, pude saborear más los alimentos, ¿no? Como que me gustó mucho esa sensación. Además, hay una etapa o un efecto que te da muchísima risa. Entonces, pues me agradó y después ver a los demás también consumiendo, pues fue parte de lo que me enganchó, ¿no? El efecto de estar conviviendo, sonriendo, pero también escuchando música y sentirla, ¿no? ¿Y, ¿Y te enganchó enseguida o te tardaste un poco? No, enseguida, luego, comencé a frecuentar más a este amigo o a estos amigos. Al principio me costaba mucho trabajo conseguirla, sí, porque, pues, de cierta forma, quienes ya la habían consumido, pues, tienen como, ya están un poco más maleados que tú, ¿no? Entonces, de repente, iba a comprar a lo mejor 50 pesos y me vendían lo de 10 pesos, ¿no? Entonces, pues eh, me estafaban, por así decirlo, ¿no? Y se me fue preguntarte, porque con el alcohol tenías 15 o 16 años, con la marihuana, ¿cuántos? Yo creo que ya tendría unos 17, O sea, fue en realidad rápido. rápido, sí. Sí. ¿Y qué tanto te clavaste en la marihuana? Es decir, bueno, ya empiezas con el consumo regular de alcohol cada 8 días, Así es. después la marihuana, y cuando empezaste con la marihuana y te empezaste a clavar en ella, ¿la empezaste a consumir cada cuándo? Al principio fue como igual cada 8 días, pero después ya fue diario, diario, y muy rápido. Yo creo que en la segunda o tercera semana ya fue diario. Y así durante 10 años. La utilizaba para todo, para dormir, para comer, para ir al baño, para despertar, ¿no? Para bañarme, saliendo de bañarme. Sí, porque ya bajo el efecto de la marihuana ya todo lo vives diferente y todo lo quieres vivir así. Así es, así es. ¿Y en qué momento brincaste de alcohol, marihuana a otra sustancia? ¿Te fuiste directo al cristal o primero probaste otras y te clavaste en el cristal? Probé también la cocaína, pero fueron un par de veces. Sí, y muy poquita, entonces yo creo que sí me hizo efecto, pero no tuvo como que tanto impacto dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces fue eso. Después de ahí, un poco más adelante, llega esta sustancia a mi pueblo, el cristal. Al principio me daba muchísimo miedo, ¿no? El probarla o el consumirla. Pero recuerdo que me juntaba con otros dos amiguitos. Entonces, uno de ellos me dice en algún momento, oye, fulanito está consumiendo cristal, habla con él para que pues deje de consumir. Y le dije, ok. Entonces fui como a querer sermonearlo y al final él me aventó el anzuelo y me dijo, es que tú no la has probado. Sí, y no sabes lo que se siente como para que me digas que no la pruebe o que ya no fume. Sí, Es tremenda la influencia de la sociedad, tremenda. claro. Sí, entonces me dijo además, ¿por qué el otro amigo te manda a decirme que yo deje de consumir si él también consume? Y yo sí fue así como de, qué mala onda, no me dijeron. Yo también quiero. Y en ese momento la probaste. Y ese día lo pruebo. ¿Y recuerdas esa primera sensación? Sí, claro. Recuerdo que por primera vez veo el artefacto en el que se consume, que es una pipa, ¿no? Literal de cristal. Y después esta persona saca la sustancia y coloca como una piedrita dentro de la burbuja
y lo empieza a deshacer y solamente pues me dijo como que yo imaginara que estaba tomando como refresco en un popote, lo más que pudiera jalar y después sacar el humo y entonces lo hago, absorbo todo el humo que pueda sacar y después dejo salir el humo. Cuando yo vi cuando experimenté esta sensación de ver tanto humo salir, a partir de ese momento mi corazón empezó a latir rápido. Creo que fue todo junto, todo junto. Sí estaba nervioso por probar, luego tuvo impacto en mi cuerpo y comencé a sentir también como parte del efecto, ¿no? Esta taquicardia y esta euforia, porque lo primero que me provocó fue euforia. ¿Cómo puedes escribir la euforia? Como mucha alegría, como mucha motivación para poder hacer las cosas. En ese tiempo ya había yo dejado de estudiar, ¿no? Porque también pasé por muchas escuelas y no la hacía en la escuela, ¿no? Siempre me costó mucho trabajo. Entonces en ese momento yo estaba en una etapa en mi vida en la que estaba estudiando y estaba trabajando, estaba estudiando la prepa abierta, sí, y trabajaba en una tienda de deportes. Entonces puedo identificar la euforia porque yo en mi mente como que comencé a planear el siguiente día, ¿no? Como que mañana voy a vender mucho y le voy a echar muchas ganas y como tengo verbo, ¿no? Por así decirlo, voy a convencer a los clientes de que compren ciertos productos, ¿no? Entonces ahí pude identificar la euforia. Ok. Y ese día que la probaste, ¿cuándo la volviste a probar por segunda vez? Ese día que la probé, el efecto no me duró hasta el otro día, ¿no? Sino que se me bajó durante la noche y la madrugada. Y entonces al otro día, cuando me da el bajón, me empiezo a sentir culpable. Ok. Sí, Por haberla probado. por haberla probado. Sí, yo decía, ya le metí otra sustancia a mi cuerpo, ya no nada más es marihuana, sentí culpa, remordimiento, como esta resaca emocional. Comencé físicamente a sentir que me dolían las articulaciones, me sentía desganado, ¿no? Me sentía como deprimido, por así decirlo. Entonces, pasó una semana para que yo volviera a probar o a consumir. ¿Y por qué la probaste si si al día siguiente te había sentido tan mal? Porque a través de los días se me fue quitando la culpa. Sí, y entonces ahí comenzó el autoengaño, una vez más y ya. Ya después este amigo no vino a ofrecerme, ya después yo fui a buscar. O sea, te enganchó desde la primera. Claro, sí. Y ahora platícanos a fondo todo lo que nos quieras compartir acerca de todo lo que fue el proceso de tu adicción, todas las conductas que tuviste mientras eras adicto, activo, todo lo que nos quieras decir. Ok, entonces en esa segunda ocasión yo voy a buscar a este amigo. Ahora yo le doy dinero para que vaya a comprar y él se va a comprar y entonces se tarda. Y en ese momento en el que él se tarda, empiezo a experimentar este síndrome de abstinencia o esta desesperación. Enseguida te pasó. Enseguida, sí. Entonces yo dije, yo no me voy a ir a mi casa sin volver a fumar, ¿no? Porque lo consumí fumado. Y ya después, no sé cuántas horas pasaron y llegó y yo ya con la desesperación de querer que otra vez me enseñe, ¿no? Este ritual a colocarlo y hacer todo lo que se tiene que hacer. ¿También se inyecta? También se inyecta. Yo nunca lo hice, pero también se inyecta y se inhala. Ok. Entonces, recuerdo que una vez más vuelve a hacer este ritual que te comento y me da otra vez en la boca. Pero entonces yo le digo que me enseñe mejor cómo se hace, ¿no? Y enseguida aprendo. Entonces ya le dije, oye, ¿sabes qué? Cuando se me bajó me sentí muy mal. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Y me dice, mira, pues este que no sobró, llévatelo. Y llévate también la pipa. Y entonces cuando se te baje y comiences a sentir este malestar, vuelve a fumar, como si te la curaras. Entonces yo le dije, ok, me la amanecí toda esa noche con ellos y al otro día me voy a casa y llego y lo primero que hago pues es directo al baño, ¿no? No esperar a que se me bajara, sino que dije antes de que se me baje,
a darle. Híjole, te enganchaste luego. Sí, claro, muy rápido. Para ese entonces ya consumías marihuana todos los días. ¿O ahí la dejaste? Ahí la dejé, sustituí la Ok. marihuana por el cristal. ¿Y el alcohol en qué lugar de tu vida estaba? Como tuve tantos problemas por el consumo de alcohol, por ponerme mala copa, cuando amanecía después de la peda, de acuerdo del tamaño de mi culpa, es como yo iba y hacía juramentos religiosos. Entonces, en ese momento yo había jurado 2 años de no consumir alcohol. Llevaba 1 año sin consumir alcohol, pero sí fumaba marihuana. Entonces, cuando llega esta sustancia, dejo de consumir la marihuana y entonces ya no cumple el juramento y comienzo a combinar el alcohol con el cristal. ¿Y esa combinación cómo se siente? Pues ambas eran como eufóricas los efectos, ¿no? Entonces como que me entablaba. O sea, no es como que se potenciaba la euforia. No, como que me entablaba, ¿no? Como que me sentí un poco mareado, pero también muy activo. Ahorita hablando de esto, ¿qué sientes ante el alcohol y el cristal? Ahorita justo en este momento Sí. no se me antoja. Pero no es porque ya no se me antoje nunca. No, ahorita en este momento, hoy, a esta hora, en este instante, no se me antoja. Pero a lo mejor más al rato sí se me puede antojar, ¿no? El de repente experimentar algún recuerdo o alguna sensación física que me recuerde esos momentos, o sí, sobre todo recuerdos, puede como de repente encender ese botón. ¿Y cuál fue tu experiencia en la adicción ya profunda? Ok, después de ahí comencé a comprar todos los días 100 pesos de esta sustancia, ¿sí? Y entonces en algún momento la persona que vendía me dijo que no me convenía comprar 100 pesos, que me convenía comprar 1 gramo, que en ese tiempo valía 250 pesos. Me dijo, de ahí te va a alcanzar para más veces, ¿no? Y te lo vas como dosificando y te va a rendir más y vas a tener, ¿no? Entonces le dije, ok, compro 1 gramo y para no cargar yo según la bolsita y estar ahí como que haciendo poniendo mi puesto, le pongo todo el gramo a la pipa. Y dije, pues aquí me lo dosifico, ¿no? No, ¿cuál dosificar? A partir de ahí no me despegaba de la pipa. Y en el baño de la escuela, en el baño del trabajo y en el baño de mi casa. Y en la casa de amigos, ¿no? Porque no nada más era yo, éramos un grupo de amigos los que nos juntábamos a consumir. Entonces el consumo ya era todos los días, a todas horas. Sí, otro de los efectos es que te quita el sueño y te quita el apetito. Luego empecé a perder kilos. Pero además, el perder kilos me gustaba, ¿no? Me gustaba ver en el espejo lo que veía. ¿Por qué? O sea, ¿habías tenido sobrepeso o No, pero por qué te gustaba? siempre fue como el querer siempre tener estos cuadritos, pero sin esforzarme, ¿no? Entonces, al perder peso, pues la piel se empieza a pegar o empiezas a perder grasa y masa muscular y se empezaron a pintar los cuadritos, pero era simplemente una ilusión. Sí, o sea, tenías hambre. Así es. O sea, No tenía hambre. bueno, no, pero me explico, pues tu cuerpo sí. Pedía, exacto. Ajá, Así es, mi cuerpo pedía pues combustible, ¿no? sí, claro. Y la sustancia pues hacía que no me dieran ganas de comer ni de dormir. O sea, o sea, te enfermaste súper rápido. Sí, claro. Porque si no comes y no duermes, Así ¿cómo vives? Así es. ¿Empezaste a tener enfermedades o algo así? No tuve enfermedades. Lo que sí fue cambiando mi conducta, ¿no? Se empezaron a dar cuenta en mi casa porque estaba bajando tanto de peso. Una vez que me preguntan, me enojé, ¿no? Les dije, pues, ¿qué te importa, no? Estoy yendo a correr y estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo dieta. Y te hago una pregunta, porque todos los adictos que he conocido me han dicho que incluso te cambia el color de piel. Sí, claro, te haces más oscuro, como más acartonado, ¿no? Por así decirlo. Y tú ya te había cambiado el color. Eso fue un poco más después. Ok. Sí, pero... Ajá. Y entonces ya era todos los días, todo el día. Ya era todos los días, todo el día. O sea, llegaste a tener dependencia crónica
rapidísimo. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto tiempo duraste en esa dependencia crónica? Yo creo que fueron 2 años, Ok. así es. Sí, entonces, después esta persona que me vendía me decía, oye, como compras 1 gramo diario no te conviene. Compra 1/4 de onza. O sea, ellos por negocio te vuelven más adicto. Así es, Te dan consejos que te hacen más adicto todavía. así es. Pero además también esta persona también consumía, ¿no? Entonces también estaba completamente enganchado. O sea, entonces no era, o sea, era negocio y era parte en, es que así está mejor, está más padre así. Así es. Y entonces fueron 2 años, pero ¿qué pasó después? ¿Rehabilitaste y volviste a caer o cómo fue toda esa historia? Pues mi conducta comenzó a cambiar muchísimo. Te digo que en mi casa me confrontaban y yo me molestaba. Estaba estudiando la prepa abierta, era una prepa privada, entonces pues cada mes mi mamá tenía que pagar. Dejé de ir a la prepa, pero sí le seguí pidiendo el dinero. Ella no sabía que yo ya no iba a la prepa. Eh, Renuncié al trabajo, entonces obviamente pues ya no tenía dinero, ¿no? Y al no tener dinero, comencé a deshacerme de mis cosas personales, ¿no? Como tenis, ropa, accesorios, mi lap, ¿no? Que en ese momento pues era para la escuela. Comencé a utilizar el dinero de las colegiaturas para el consumo. Después ya no nada más era fumado, también era inhalado, ¿no? Ya después ya no compraba 1 gramo, compraba 1/4 de onza y después media onza y así fue aumentando, ¿no? ¿Qué es lo que más llegaste a consumir? En cantidad, en un día, yo creo que sí habrán sido aproximadamente unos 5 gramos. O sea, empezaste con, ¿cuánto? Con 100 pesos, que es como lo de la mitad de 1 gramo, por así, como medio gramo, ¿Y terminaste en cuánto? en 5 gramos. Eso así como en tamaño con tus deditos, ¿cuánto es 5 gramos? Ah, como si tomaras sal de grano, Ajá. como lo que agarras con tus dedos así. Así es. Me puedo imaginar que en algún momento ya no pude, ya fue insostenible tu trabajo. Sí, la escuela, el trabajo. En casa en algún momento dejé, yo creo que residuos por ahí y entonces cuando llegué mi mamá con ojos, con lágrimas en los ojos, me confrontó y me dijo, ya no nada más fumas más. Ella pensaba que era cocaína porque tiene como la misma textura cuando lo trituras. Y entonces lo que yo hice fue molestarme, ¿no? Y decir, ¿por qué andas buscando en mis cosas? No tienes por qué meterte en lo que no te importa, ¿no? También ponerme a la defensiva. ¿Qué es lo que le pasa a los adictos en general, no? Exacto. Ujú. Sí, entonces le dije que no era mío, que me lo habían dado a guardar, ¿no? Obviamente, pues no me creyeron. No me creyeron, pero aún así como que me dejaron a ver si había un momento en el que yo pudiera haber hecho conciencia y detener mi consumo. Sí, pero no, después de terminar yo con mis cosas, empiezo ahora con las cosas de la casa. ¿No? Que si había por ahí una esclava, un anillo, vámonos A venderlo. a venderlo. Así es. Viendo en retrospectiva, ¿qué es lo que peor te hace sentir? Actualmente he trabajado mucho esta parte de la culpa y de los asuntos inconclusos, pero sí pudiera ser a lo mejor el no haber estado en el momento en el que mi mamá murió. Pero justo ese momento se cuece aparte por completo. Claro. Previo a la muerte de tu madre, ¿hay algo más? Sí, claro, el haber invitado a más personas a consumir. ¿Y esas personas hoy en día en dónde están? En realidad fueron, yo creo que 2 o 3. Actualmente ya no consumen tampoco. ¿Cuántos años duraste como adicto? ¿Fuiste y viniste de centros de rehabilitación o solo fue aquella vez? En total estuve 3 veces en un anexo. Antes del anexo estuve en una clínica, pero me escapé ese día que ingresé. Y una vez que llevaba 6 meses sin consumir, por mi voluntad me interné en un centro cristiano. Después logré aguantar 5 años sin consumir y tuve una recaída. No me digas. Así es, Tengo entendido que las recaídas recaes peor todavía, ¿no? así es. ¿Cómo fue esa última recaída? Esa recaída
Después de yo haber vivido todo este proceso de anexos, bueno, el primero fue un internamiento en una clínica, me escapé ese día. Ya para ese momento yo ya tenía delirios de persecución auditivos y visuales, ya pesaba yo creo que 30 kilos. Pero ves, esos delirios de los que hablan tanto los adictos, puedo entender el auditivo, pero el visual, ¿cómo es un delirio visual? El visual, por ejemplo, yo después de cierto tiempo me fui de casa, ¿no? Porque ya sabía que me querían internar, entonces me la pasé escondido, entre comillas, porque la familia sí sabe dónde estás, ¿no? Como que te tiene ubicado. Además, en mi pueblo es un pueblo muy pequeño donde todos nos conocemos. Pero en ese momento, cuando yo regreso a mi casa después de alucinar que me quieren asesinar, llego en algún momento corriendo y yo de la ventana veo personas vestidas de negro, sí, que se asomaban hacia la ventana y al mismo tiempo escuchaba cómo cortaban cartucho y se subían entre los árboles. Veía o escuchaba a mis perros ladrar porque yo en mi alucín veía que mis perros veían también a las personas. Médicamente, bueno, clínicamente, ¿qué es lo que te hace tener esas alucinaciones? Que el cerebro se inflama por no dormir y no comer. Sí, entonces es de ahí de donde viene esta psicosis, ¿no? Estos brotes psicóticos. Y bueno, entonces 5 años de sobriedad y recaes y ahí es donde ya empezaste a tener estos brotes psicóticos. No, los tuve la primera vez. Ajá. Entonces me internan en esta clínica, yo dentro de mi alucín también empiezo a imaginar que me quieren hacer daño y me escapo de esta clínica. Al otro día llego a casa cuando te digo que veía a estas personas que me querían matar y que yo los veía vestidos de negro. Entonces mi mamá manda a llamar a mi hermano, a Raúl, y entonces antes de esto tuve muchos confrontamientos con Raúl, ¿no? Con el que era muy cariñoso. ¿Por qué? Él trataba de sacarte de ahí, ¿tú te enojabas o cuál? Así es, se enojaba, pero también se enojaba por el daño que ya había hecho en casa, por todo lo material que me llevé y por además el hacerle todo este daño a mi mamá. ¿Y tus hermanos Héctor y Patricia cómo eran, cómo enfrentaban la situación de que su hermano era adicto? Héctor siempre se mantuvo al margen. Como en aquellos tiempos mi mamá le ponía estos límites de decir no te metas en su educación, yo creo que él pensaba que ahí estaban las consecuencias y continuó manteniéndose al margen. Pero Patricia y Raúl fueron los que siempre sostuvieron a mi mamá en estos procesos, ¿no? Los que se encargaban de buscar direcciones, de pedir con sus amigos, ¿no? Que si me veían que les echaran una llamada o cosas así. No, ellos dos siempre fueron los que estuvieron ahí, ahora sí que correteándome. Entonces la primera vez que estás en el anexo te escapas. Me escapo de la clínica. Al otro día sigo consumiendo, obviamente. Al otro día continúo con estas alucinaciones. Llega mi hermano Raúl a casa y me dice, ven, vamos aquí afuera a decirle a la policía quién te quiere hacer daño. Pero pues ya estaba todo planeado para que me agarraran. Y tú obviamente no estabas consciente de que eran alucinaciones, para ti era real. Para mí era real, exacto. Y tú estaban afuera para llevarte. Así es, Ajá. pero era la policía, entonces pues ya la policía me detiene, me esposan, me suben a la patrulla y mi mamá se sube también a la patrulla, ¿no? Atrás, y entonces le dice el oficial, señora, no se humille, súbase aquí adelante con nosotros. Entonces va mi mamá adelante con ellos, me llevan a un lugar que se llama Galeras a resguardar, mientras mi familia en ese momento buscaba el anexo, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo de llegar al anexo por todos estos mitos que hay, ¿no? Bueno, mitos y realidades, ¿no? Claro. De Sí, maltrato. porque mucho maltrato, ¿no? Claro, maltrato, injusticias, letras chiquitas, ¿no? Cosas raras. Entonces a mí me daba mucho miedo. ¿Y esa segunda vez? Esa segunda vez, pues llego por primera vez a un anexo, ¿sí? A un anexo de Alcohólicos Anónimos en el cual yo me sentí completamente humillado, ¿no? Porque yo tenía como esta idea de que esos lugares solamente eran como para los teporochitos que ya habían terminado en el panteón o arrastrando la cobija con 20 perros y un costal, ¿no? Sí, o sea, es impresionante que digas eso porque la gente que no es adicta tiene conceptos de cómo es un adicto.
claro. Y tú ahorita me acabas de destapar algo que es el adicto mismo también tiene esos Esos conceptos. conceptos. Exactamente, y esa es la etapa de la negación. Si yo no tengo un problema, yo puedo dejar de consumir cuando yo quiera, pero ahorita no quiero, ¿no? Y entonces, incluso cuando llegué al anexo, me acuerdo que había uno de estos señores que les llaman padrinos, y me pregunta, ¿tú eres Jerry? Y le dije, sí. Me dice, ¿tienes problemas con la droga? Y le dije, no. Me dice, ¿con el alcohol? Le dije, menos, ¿no? Me dijo, ok. Y nada más movió la cabeza, ¿no? Entonces me meten y había, yo creo que aproximadamente 40 anexados. Y me puedo imaginar que te hacen esa pregunta como para checar en qué fase de la adicción estás. Así es. Sí. Pues yo iba completamente en negación. Pesando 30 kilos y todo ojeroso y despeinado, pero diciendo que yo no tenía problemas. ¿Y cuánto tiempo estuviste esa segunda vez? 4 meses. ¿Y te sirvió de algo? Al principio, en lo que sí me sirvió fue en que se me quitó todos estos conceptos que yo tenía acerca del anexo, ¿no? Porque dentro del anexo, pues entre los mismos usuarios, pues no falta el que te echa carrilla o el que de repente es un poco pesado, ¿no? O que te molestan ciertas actitudes, pero por parte del área administrativa jamás se me trató mal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entré en una etapa como también del autoengaño, ¿no? Del creer que ya no voy a consumir y que con 4 meses basta para que pues yo ya me rehabilite y yo solito me doy de alta. O sea, tú en ese momento realmente creíste que te había ayudado. Sí. Lo pregunto, igual iban a decir qué pregunta tan tonta, pero no, porque yo he conocido adictos que desde el día 1 están esperando salir para volver a consumir. Así es. Y no era tu caso. Y no era mi caso, porque después del primer mes era la primera visita, ¿no? Y ese día que me llevaron, yo amenacé a mi hermano Raúl. Sí, le dije que ese día nunca se le iba a olvidar. Le dije, ojalá nunca se te olvide este día porque me voy a escapar también y me las vas a pagar. Sí, y obviamente pues no me puedo escapar, ¿no? Entonces después de un mes que yo ya no tenía la sustancia en el cuerpo, comenzó a llegar la culpa, el remordimiento, las ganas de verlos, el qué me van a decir ahora que los vea. Ha de ser horrible esa Horrible. culpa. Horrible. Y entonces el primero que llegó a esa visita fue mi hermano Raúl, con mi hermana. Mi mamá no llegó porque decía que pensaba que yo iba a ser como un berrinche y que a ella se le iba a subir la presión o algo así, ¿no? Pero el primero que llegó fue mi hermano Raúl. ¿Y cómo se portó? Nos rompimos los dos, nos abrazamos y empezamos a llorar. O sea, sí te estaba funcionando. Sí. Sí, porque después de tanto tiempo en el consumo, pues yo no había llorado, ¿no? Había bloqueado todas esas emociones, ¿no? Y el verlo ahí, ver a mi hermana, que a pesar de todo el daño que yo había hecho, porque claro que hubo mucho maltrato emocional de mi parte hacia ellos, pues sí fue como de verlos y decir, aquí siguen, ¿no? Wow. Y tuviste 4 meses. Estuve 4 meses. Y saliste, ¿y al cuánto tiempo volviste a consumir? Salí y a los 15 días volví a consumir. Ay, lo siento. Así es. ¿Y esa vez cuánto duró? Esa vez duró menos porque mi familia, pues, o más bien mi mamá y mi hermana y mi hermano, comenzaron a tener como este vínculo de amistad con el padrino del grupo, ¿no? Entonces se le dijo, en cuanto ustedes lo vuelvan a ver mal, no duden en llamarme y nosotros vamos por él. Y efectivamente, en algún momento que yo llegué otra vez con este brote psicótico, pero yo aprendí en el anexo que habían sido delirios, entonces dije, no existe, entonces ya no me va a dar miedo. No, ya esto lo dije o lo pensé cuando salí. Entonces, cuando vuelvo a consumir o mi primer recaída, pues se me vino eso a la mente, ¿no? Ya no me van a dar, o si me dan, ya sé que son alucinaciones y que nadie me quiere hacer daño, ¿no? Y entonces, obviamente, en las actitudes, mi mamá y mi hermana se dio cuenta, ¿no? En el que ya no duerme, otra vez ya no come, otra vez ya está adelgazando, ya no quiere ir al grupo a las pláticas de 8 a 10,
y ya se ve otra vez raro, ya no sostiene la mirada, ¿no? Y entonces solamente me dejaron consumir como un mes y en algún momento que me metí a bañar, que te digo que llegué con esta psicosis y bien acelerado, llegaron estas personas del grupo y me fueron a sacar de mi casa, completamente desnudo. Y yo escuché como que mis perros ladraron, pero yo identificaba que cuando ellos veían a una persona que no conocen, ladraban diferente. Entonces dije, están ladrando y están viendo a alguien que no es alguien de la familia. Sí, o sea, te sacó de onda. Ajá, así es. Entonces me asomo por la puerta, le abro y veo debajo de las escaleras a mi hermana. Y cuando yo emparejo un poco la puerta, mi hermana corre en las escaleras y avienta la puerta y se meten las personas del grupo que actualmente los conocen como la patrulla espiritual. Así es. Entonces se meten y Es este grupo cristiano que contaba. no, es el mismo anexo donde había estado. Ah, ok. Ajá. Entonces se meten y yo por miedo a resbalarme, pues no pude reaccionar en ese momento, ¿no? O más bien accionar. Entonces uno me agarra de las piernas y me carga y lo único que alcanzo a hacer es jalar la toalla y ponérmela y me levanta, ¿no? Y así me sacan del baño y me llevan una vez más al anexo. ¿Y ya sabes cuánto tiempo estuviste? Otros 4 meses. ¿Y te sirvió? En ese momento yo decía que sí, pero cuando salí volví a consumir otra vez a los 15 días. Salgo del segundo internamiento en el anexo, vuelvo a consumir, pero esta vez ya iba a ser el tercer internamiento. Entonces en esa ocasión llega mi hermano Raúl. En ese tiempo estaba en obra negra la casa de mi hermano Héctor y yo ahí me metía, no aprovechaba y pues ahí nadie entraba y yo ahí me metía y me dormía encima del cemento y de los materiales. Y en ese momento llega mi hermano Raúl y me despierta, ¿no? Y me dice, levántate, ya sabes a dónde vamos, ¿no? Y entonces le dije, no, traté de convencerlo, o más bien de manipularlo. Y le dije, no, por favor, allá me maltratan, no me van a dar de comer, ya no quiero estar ahí, por favor no me lleves, ¿no? Y él me dijo, en ese momento nunca voy a olvidar sus palabras, me dijo, ya no lo hago por ti, lo hago porque van a ser meses de tranquilidad para mi mamá. Sí, y yo le dije, recuerdo que les dije que imaginaran que ese día era el día de mi funeral y que ya no los quería volver a ver. Así es, y en ese proceso me la cumplieron y me dejaron sin visita. ¿Cuánto tiempo estuviste anexado? Otros 4 meses. ¿Por qué 4 meses? Porque era 3 meses de proceso, pero si de repente te veían como el potencial para poder formar parte como de los de equipo de cocina, de los que iban al mercado a pedir abasto, entonces a mí me veían como el potencial para estar en la cocina. Y me gustaba estar en la cocina además, ¿no? Ahí cocinándoles para todos los anexados. Entonces, y sales por tercera vez. Salgo por tercera vez. ¿Y ahí fue cuando estuviste sobrio 5 años? No. Salgo por tercera vez y comienzo a trabajar. Porque yo decía, a lo mejor el problema es que no trabajo y por eso vuelvo a consumir tan rápido. Y entonces dije, voy a trabajar. Pero mi error fue el irme a trabajar a una vinatería. ¿Sí? Entonces, pues me daba curiosidad probar de diferentes tipos de bebidas, ¿no? Entonces, una vez probando el alcohol, yo dije, no, pues ya recaí. Y ahora me voy con lo otro, ¿no? Me la sigo. Sí, y entonces una vez que vuelvo a consumir bebidas alcohólicas, el sentirme ya un poco ebrio me da como este valor a decir, pues me sigo con lo que me gusta, ¿no? Y esa fue la siguiente recaída. Entonces, igual comencé a no llegar, comencé a bajar de peso, a dejar de comer, a dejar de dormir. Y en este momento, en algún momento llegan a esta tienda mis hermanos, Raúl y Patricia, y me quieren intentar anexar una vez más. ¿Sí? Entonces, obviamente me subí una vez más al carro, pero llegando afuera de esa institución, me les escapo y me echo a correr. Me echo a correr y ya no regreso a casa una vez más y me voy al pueblo vecino a seguir consumiendo. En ese momento, pues sí, una vez más anduve en la calle. Pero ¿cómo, de qué vivías? ¿Dónde dormías? Pues en ese momento yo tenía un poco, si era algo de sustancia, ¿no? De
de esta droga y pues de repente la cambiaba con alguien por dinero o por cosas o por hospedaje. Sí hubo un momento en el que viví con estas personas que son ya, que tienen un alcoholismo crónico en un cuartito, ¿no? Que era pues ahí donde se refugiaban. Ahí estuve viviendo con ellos. Eso se da mucho, ¿verdad? Que se junten como varios en un mismo sitio a consumir. Así es, así es. Y entonces, normalmente, o la mayoría de estas personas eran alcohólicos, no eran adictos como a otras sustancias. Yo era el único que consumía esta sustancia en este lugar. Sí, pero también verlos cómo se ponían tan graves por la cruda, pues a mí me daba como esta sensación de querer ayudarlos y lo único que podía hacer era levantarme temprano e ir y comprarles pues su alcohol, ponerles un té y dárselos para que se la curaran. O sea, me imagino que era el clásico que temblaban horrible. Así es, temblaban y se quejaban como de un dolor. Entonces, el ponerles el té y el darles alcoholito, pues es lo que aprendí en el anexo, ¿no? Porque son como estas recetas caseras, ¿no? Con las que muchas veces levantas a un alcohólico dentro de un anexo, ¿no? O sea, en los anexos les tienen que dosificar el alcohol, no se los quitan. Así es, no se los quitan por completo. O sea, es peligroso. Es peligroso. Así es. Y de ahí, Vivo con ellos ahí. Después tenía yo una tía en Estados Unidos, hermana de mi papá, y le llamo, ¿no? Haciéndome la víctima y diciéndole que mi familia está en mi contra y que me quieren anexar una vez más, que ya va a ser el cuarto anexo, que acabo de salir. Y entonces la convenzo y mi tía me manda para pagar la renta en un departamento, un mes. Y me dice, pero quiero que le eches muchas ganas, que te portes bien y que salgas a la Sitia, ¿no? Entonces rento este lugar y pues obviamente ya te imaginarás, ¿no? Se convirtió en un punto en el que... punto de reunión. Así es, ahí llegaban todas estas personas a consumir y a estar ahí, ¿no? Después en algún momento hubo una situación en la que unas personas me quisieron golpear, me corretearon en una camioneta, yo me caí, me pegué en la costilla, quedé inconsciente y me recogió la ambulancia y me llevaron al hospital. Y en el hospital, pues obviamente llegó mi mamá, mi hermano Raúl una vez más, mi hermana Patricia, y pues ahí hablaron conmigo, ¿no? Ya un poco más, me leyeron la cartilla, ¿no? Ahora que te recuperes, te vamos a anexar otra vez, pero ya no en este anexo, en uno más lejos, donde se nos complique ir a verte. Sí, entonces pues yo sí decía, no, ya no quiero estar anexado y menos lejos, ¿no? En otro lugar donde a lo mejor sí me van a maltratar. No, pero... Y el que les costara trabajo ir a verte era no verte y tú te sintieras... los valorara. Ah, ok, ya. Así es. Entonces me dan de alta en el hospital, comienzo a recuperarme de ese golpe en la costilla y una de mis tías, la mayor, hermana de mi papá, pues se acerca a mí, ¿no? Por primera vez de una forma tan directa y me ofrece ayuda, ¿no? Y me dice, entiendo que tu adicción es una enfermedad, que no es como algo que tú seas necio y a fuerza quieras consumir, es una enfermedad y necesitas ser atendido emocionalmente. Te voy a ayudar. Sí, me dijo, primero recupérate. Entonces yo no podía salir porque sí era mucho el dolor. Y cuando me empiezo a recuperar, empiezo a acercarme yo al anexo solito, sin que nadie me internara, a las juntas de 8 a 10, ¿no? Que normalmente sesionan así los grupos. Obviamente vinieron todos estos síntomas, ¿no? Como de ansiedad. Entonces comencé a comer muchísimo, ¿no? Se me antojaba mucho la comida chatarra, el refresco y todas estas cosas, ¿no? A veces ya estaba satisfecho y yo seguía echándole, ¿no? Y comencé pues a subir de peso. Y en ese tiempo, después como de que yo llevaba un mes o menos, esta tía hermana de mi papá fallece. Sí, fallece y también fue una muerte inesperada porque no fue accidente, pero sí fue por enfermedad, ¿no? Entonces, el funeral, pues sí fue muy triste.
Sobre todo comencé a sentir como este compromiso con ella, de que ella me quería ayudar. Y yo decía, es que ahora es mi responsabilidad dejar de consumir por ella, ¿no? El hacerlo por ella. Y recuerdo que mi prima, su hija, me dijo, prométele a mi mamá que ya no vas a consumir. Y se lo prometí. Se lo prometí. Y entonces, a partir de ahí, pues me empecé a pegar al anexo, ¿no? Me empecé a sentir parte del anexo. Me gustaba mucho que se me tomara en cuenta, ¿no? Como para dar contención a los usuarios que venían llegando en contra de su voluntad. Me empezaron a motivar los padrinos que estaban ahí a que me continuara preparando. Entonces, hasta ese momento empecé a estudiar la prepa abierta. Hice la certificación de consejería en adicciones. Cuando llevaba 6 meses limpio, me fui yo por mi voluntad a un centro cristiano para como hacer crecer esta parte espiritual, ¿no? Entonces, sí, ¿Eres cristiano? me considero creyente, creo en un poder superior a mí, pero no hago prácticas cristianas. Ya. Ujú. Ujú. Entonces, pues ahí empieza a pasar el tiempo, los días se convierten en semanas, las semanas meses, los meses años, y se llega pues mi primer año sin consumir, ¿no? Y en el grupo tradicionalmente se festejaba, ¿no? Como a quien cumple un año, se festeja, ¿no? Literal es una fiesta. Eh, y recuerdo que fue mi familia, ¿no? Mi hermano Héctor, mi mamá, mis 2 hermanos, Raúl y Patti, y pues participan, ¿no? En la tribuna. Primero tus compañeros de grupo suben y te dicen unas palabras y después tu familia, ¿no? Subió mi hermana y compartió desde su punto de vista todo lo que tuvo que vivir ella, ¿no? Desde mi adicción, ¿no? Lo difícil que fue el verme mal, ¿no? El no encontrarme, el buscarme, ¿no? Durante mucho tiempo. Después participó mi hermano Raúl, también compartió todo el sacrificio que se hizo, ¿no? Lo que le dolía a él ver a su hermano menor atorado en la adicción, ¿no? Y al final subió mi hermano Héctor y creo que ahí pudo resolverme algo que había quedado inconcluso, ¿no? Se disculpó conmigo por no haber trabajado el duelo de pequeño, de la muerte de papá. ¿Pero se disculpó en qué sentido? ¿El qué culpa tuvo? No tuvo culpa, pero sí el que él a lo mejor admitiera que me hizo falta trabajar el duelo o tener cierto acompañamiento, que a lo mejor fue algo que como que, no sé, me resolvió algo en ese momento. Sí, pero también me dejó claro que también ellos estaban pasando por un duelo. No, y por vivir ellos su dolor, a lo mejor en ese momento, pues obviamente no se enfocaron en mi dolor, ¿no? A lo mejor dice, es un niño, no entiende. Pero me resolvió algo cuando él dijo eso, ¿no? ¿Y esa sí fue la fase de sobriedad, de estar limpio 5 años? Sí. ¿Y esos 5 años cómo fueron? Al principio el primer año fue muy lleno de euforia. Me gustaba mucho que las personas que me conocieron dentro de la adicción me empezaran a ver recuperándome primero que nada físicamente. Pude concluir la preparatoria, hice la consejería en adicciones, empecé a ser parte del grupo, pero ya desde una forma un poco más formal. Me gustaba ser el encargado de la cocina porque me gustaba prepararles alimentos que yo sabía que les iban a gustar y que no era como cuando yo estaba. Me contrataron ahí en ese centro de rehabilitación y empezaron a pagarme, como que con tal de que yo no me fuera y volviera a consumir y no trabajara en lugares que fueran focos rojos para mí. Sí, me empezaron a pagar, empecé a estar ahí como parte del equipo. Iba a las capacitaciones para poder transformar de esta parte de ser anexo a ser centro integral psicosomático, Okay. ¿no? Entonces me empecé a capacitar, a aprender a llenar el expediente, a aplicar entrevistas, a dar consejería individual o grupal, ¿no? Terminé la prepa, empecé a estudiar psicología y así fueron transcurriendo los años, ¿no? El primero, el segundo, creo que se me empezó a complicar más en el tercero,
porque hubo un momento en el que descuidé mi enfermedad. ¿A qué te refieres con que la descuidaste? Ya no practiqué los pasos, sí, ya no practiqué los pasos, ya no entraba a las juntas y comencé a hacer como lo que comentábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? A ser adicto a estas conductas, ¿no? También a pedir dinero prestado, a gastar compulsivamente, ¿no? A pesar de estar sin consumir, comencé a sentirme vacío, a sentir como esta falta de motivación, ¿no? A no verle sentido a la vida, ¿no? Comencé a sentirme pues así, y lo peor de todo fue que no pedí ayuda en ese momento. Y te hago una pregunta, ¿alguna vez han diagnosticado con depresión? Sí, sí, claro. Ya actualmente, ahora en este nuevo proceso de rehabilitación, pues parte de lo que me sostiene es la psiquiatría. Tomas antidepresivo. Así es. Claro. Esos sentimientos eran claramente depresión. Sí, pero yo no sabía. Claro. Yo no sabía. Y también mis emociones estaban desbordadas. Sentía de más. Entonces, yo no sabía qué era lo que pasaba y de repente podía en ese momento relacionar que a lo mejor me sentía así porque era un castigo por todo lo que yo había vivido en la adicción, ¿no? Pero además en ese momento estaba muy estigmatizado la psiquiatría dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque también puedes hacerte dependiente a las pastillas. Y también fui adicto a las pastillas, ¿no? Al clonazepam. También, desafortunadamente, por eso mucha gente no se quiere medicar, porque le da miedo Así es. hacerse adicta. Hacerse. ¿Y en qué momento fue que dijiste, pues ya, voy a empezar a consumir otra vez? Mi mamá tuvo cáncer de mama. Tuvo cáncer de mama mucho antes, desde que yo iba en la secundaria, ¿no? Entonces estuvo luchando contra el cáncer durante, yo creo que 16 años. Claramente, eso también te afectó. Por supuesto. Hasta que fue en la etapa del COVID cuando la dieron de alta. Okay. La dieron de alta y pues estuvo recibiendo muchísimo tratamiento de quimioterapia, radiaciones y además medicamento ingerido. Entonces fue en ese momento, cuando ya llevaba yo los 5 años y medio, o un poco antes, mi mamá comenzó a sentirse mal físicamente, se empezó a sentir inflamada, se empezó a sentir mareada. Entonces hubo un momento en el que ella empezó a vomitar sangre. Sí, y pues yo sí me espanté, ¿no? Y estuve internada en el hospital y le dijeron que tenía varices esofágicas y que habían explotado y que pues por eso era el sangrado del tubo gástrico, ¿no? Entonces la dieron de alta, comenzó con cuidados, con dieta. Mi hermana Patti era la que estaba al pendiente, mis hermanos igual, ¿no? Y fue en ese tiempo en el que yo ya estaba como al borde de mis emociones, o sea, completamente saturado, ¿no? De tantas cosas que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Rupturas de vínculos, ¿no? Afectivos. Empecé a tener problemas con mis compañeros en el grupo, llegué a los golpes con ellos, ¿no? Estaba completamente mal. Mi recaída no fue el día que yo consumí, ¿no? O sea, fue muchísimo antes, ¿no? ¿Cómo estaba yo 3 meses antes del consumo? Mal, o sea, lo único que me faltaba era consumir, ¿no? Y en el grupo, los padrinos me hablaban conmigo y me decían, te vemos mal, ¿sabes qué? Reacciona, ¿no? Y yo confrontativo, ¿no? Están mal ustedes, yo no, ¿no? Y entonces en algún momento va al doctor mi mamá, comencé a tener problemas con mi hermano Raúl porque para el medicamento de mi mamá nos teníamos que cooperar. En ese momento yo estaba lleno de deudas y no tenía yo la misma solvencia económica que mis demás hermanos. Entonces yo le decía, es que yo no puedo, ¿no? O puedo, pero con esto. Y él me decía, es que somos 4 y tenemos que estar parejos, ¿no? Entonces empezó a ver como este tipo no de malos entendidos, sino o sea, 2 puntos diferentes, ¿no? Y ya entonces me costaba trabajo como que reunir el dinero para poder cooperar para el medicamento y lo que se tenía que hacer.
Entonces como que comenzamos a distanciarnos, ¿no? Raúl y yo. Entonces, en algún momento que mi mamá fue al doctor por esta situación que tenía, le llamo yo por teléfono a mi mamá y no me contestaba, ¿no? Yo quería saber cómo le había ido en la consulta. Y insisto hasta que me contesta mi hermano Raúl y me dice, ¿qué quieres? Sí, y le dije, pues a ver cómo le fue a mi mamá. Y me dice, ya no tiene hígado. Ay, Sí, y me cuelga, ¿no? Entonces, para mí sí fue, o sea, que te digan, ya no tiene hígado fue como algo impactante, ¿no? Dije, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Luego lo relacioné con la muerte, ¿no? Y entonces me voy inmediatamente a casa y veo a mi mamá completamente en shock, ¿no? Por esto que pues le habían dicho los doctores. Además, no fue que el doctor se lo dijera, sino que el gastro, hablando con un médico general que le había hecho un ultrasonido, él lo tenía en altavoz y le dijo, la señora ya no tiene hígado, ¿no? Entonces así fue como ella se enteró. Sí, y el doctor le preguntó, ¿qué le damos de dieta? Pues ya que coma lo que quiera. ay, Dios, qué fuerte. Sí, entonces pues mi mamá estaba en shock, ¿no? Cayó en depresión completamente, además de una depresión que ella ya venía arrastrando de tiempo atrás, ¿no? Por todas las pérdidas y todos estos duelos y todavía no. Entonces, yo creo que ahí, como unos 2 semanas después, en algún momento me salgo del grupo, eh, doy las gracias a las personas que me recibieron ahí, que estuvieron durante todos estos 5 años acompañándome en este proceso. Y me voy y ese día vuelvo a consumir después de 5 años y medio. Y te fuiste directo al cristal. Me fui directo al cristal y al alcohol. ¿Y cuánto tiempo duró esa recaída? Un mes, Ok. un mes nada más. ¿Y cómo fue que regresaste a un anexo? En ese momento me fui de casa, hablé con mi mamá, me fui de casa y yo creo que fueron como en estas fechas, como a finales de febrero. Hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Ya volví a consumir, tengo muchos problemas en el grupo, tengo muchas deudas, tú estás enferma, me siento mal, no sé qué hacer, ya no puedo seguir aquí, me tengo que ir. No, a pesar del golpe emocional que ella tenía, pues el que yo le dijera que recaí después de tanto tiempo, pues fue otro golpe, ¿no? También muy fuerte para ella, ¿no? Por este vínculo Profundo. tan profundo, ¿no? Que había. Entonces, pues me voy del pueblo, ¿no? Me voy ahí mismo en el Estado de México, pero un poco más lejos. Me la pasé consumiendo ahí con un amigo, pero ya no fue un consumo como las primeras veces, ¿no? Que era como para divertirme o como para encajar. Fue un consumo completamente destructivo, sí, en el que consumía hasta que ya no sacaba humo, sí. Ya no sacaba humo, no salía para nada de esta casa donde vivía. Sí, Esa fue la más fuerte de todas. fue La más corta y la más fuerte. y la más fuerte. Sí, comencé a tener alucinaciones otra vez. Sí, todos estos episodios de psicosis. Sí, la angustia y el miedo de saber lo que estaba pasando en casa y no tener el valor para regresar, ¿no? Y decir, pues está bien, ¿no? Y mi hermano Héctor me llamaba y me decía, internate porque mi mamá está mal. Ay, Sí, yo decía, es que no puedo, es que me da miedo. No quiero volver a estar internado, ¿no? Después de tanto tiempo, pues sí existía como esta parte en mí que no quería, ¿no? Sí, entonces, pues me la pasé ahí consumiendo, como te digo, alcohol, cristal, y hablaba con mi mamá, hablaba con ella por teléfono, trataba yo de ser prudente y de ser coherente con lo que yo decía, y pues la escuchaba completamente deprimida, ¿no? Yo no sé si mi hermano Raúl le decía que no hablara conmigo, pero en muchas ocasiones ella me mandaba un mensaje y me decía, ahorita no me marques porque está Raúl. Sí, y pues obviamente a veces la gente o hay personas o hay historias que comentan que la gente siente cuando se va a morir y que se despide, ¿no?
Entonces, me mandaban mensajes así, ¿no? Como despidiéndose. ¿Tu mamá? Sí. ¿Qué te decía en mensajes? En uno me dijo que, no recuerdo muy bien porque ya perdí ese teléfono, pero decía, yo le pedía perdón en un mensaje. Y ella me puso, yo no soy nadie para que me pidas perdón. Siempre te amé desde antes que nacieras y siempre viví por ti día con día. Sí, fue de los últimos mensajes que ella me envió. Sí, yo recuerdo que le contesté que la amaba y me dijo, yo te amo más. Sí, ya después, em, dentro del mundo de estar en los anexos y de repente de ir a compartir tu historia a otros grupos, conocí a unos padrinos y mi hermana también los conocía. Entonces mi hermana se pone de acuerdo con estas personas y esta persona me llama por teléfono y me dice que necesita de mi ayuda. Pero pues yo estaba en el consumo y me dice, necesito de tu ayuda porque va a venir a revisarnos no sé qué institución y no tengo nada en orden ni expedientes, compré una computadora y quiero que me ayudes a instalarla, te voy a pagar, ¿no? Y me dice, ven a ayudarme a su anexo. No, era otro anexo que era como la competencia de donde yo había estado. Y le dije, ok, y entonces llego al anexo porque pues me había ofrecido dinero. Y llego al anexo y una vez que entro, los muchachos que estaban ahí me dicen, ya no te vamos a dejar salir. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque son órdenes de la madrina. Le dije, sí, pero tú no me puedes tener aquí en contra de mi voluntad. Y me dijo, son órdenes de la madrina y dame tus cosas. Sí, y entonces me quitan mis cosas, mi celular, mi cinturón, mis tenis, mis agujetas, y pues me pasan, ¿no? Me suben a donde llegan los recién llegados, ¿no? Los que todavía vienen intoxicados. Eh, Me dejan en este lugar y pues obviamente empiezo a llorar, ¿no? A desesperarme. No dije, no puede ser mi mamá, ¿no? Y dije, pero bueno, ¿cómo digo mi mamá si ni siquiera estoy en la casa? No, y ya pasa esa noche, muy difícil esa noche. Y al otro día en la mañana nos forman para darnos té para desayunar. Y ahí había anexado un usuario que sufría también de brotes psicóticos, ¿no? Y entonces me ve y me avienta el té hirviendo, ¿no? En el brazo. Me avienta el té hirviendo y pues siento, obviamente, aún tengo la cicatriz de la quemada y trato de írmele a los golpes, ¿no? Y entonces, pues nos separan, alguien me toma del brazo y la piel como si se me hubiese derretido. Y ya la madrina de abajo me grita que si me calmo o que si no va a subir a amarrar, ¿no? Y le dije, pues yo también estaba alterado, ¿no? Venía todavía intoxicado. Le dije, pues sube y amárrame. Y entonces sube y pues le dije, no, mira, ve lo que me hizo tu usuario, ¿no? Y entonces pues ahí ya como que le bajó, ¿no? Y ya, entonces a partir de ahí como este grupo era como la competencia de donde yo había estado, había un chavo que también que también tenía ya como ciertos años sin consumir, aproximadamente de mi edad, él era el encargado de ese grupo, que comenzó a hacerme mi proceso muy difícil. Sí, comenzó a subir a tribuna y a terapiarme, ¿no? Según él, a decirme, o sea, cosas que me hacían sentir muy mal, ¿no? Como que toda la vida yo le había caído mal y que ahora yo estaba bajo sus órdenes y que yo lo tenía que obedecer, ¿no? Y cosas así, pues a mí me daba muchísimo coraje, ¿no? El sentirme impotente porque yo no quería estar en ese lugar, ¿no? Y ya entonces con la incertidumbre, la primera semana, ¿no? De no saber qué estaba pasando afuera con mi mamá. En la segunda semana, ya a los 15 días, recuerdo que me mandaron llamar. Me mandó llamar esta madrina y me sentó en una sala, ¿no? Y se paró ella enfrente de mí
Y me dice, oye hijo, ¿por qué cuando recaíste te fuiste de casa? Y le dije, porque yo no quería que mi mamá me volviera a ver mal. Y le dije, ella está enferma y yo no quiero que ella me vea otra vez adelgazar y que me vea otra vez mal. Sí, y entonces eh, me aplaude, me empieza a aplaudir y me dice, ¿sabes por qué te aplaudo, hijo de tu madre? Y yo me quedo en shock y me dice, porque acabas de terminar con la obra, maldito, tu mamá se está muriendo. Sí, entonces para mí en ese momento, pues sí fue un golpe muy fuerte, ¿no? ¿Pero por qué te lo dijo así? Pues porque, no lo sé, no tengo idea. Porque a lo mejor muchas veces en los grupos así se hablan o no sé, pero sí me dijo con esas palabras. Sí, me dijo, quiero ver que llores y te revuelques en el piso como un animal herido para que se te quite. Sí, y yo pues me bloqueé, obviamente no lloré, me quedé en shock completamente. Sí, me decía, ¿por qué no lloras? Eres un pinche ser indolente, no sientes, por tu culpa tu mamá se está muriendo. Ay, Sí, me dijo, ¿y sabes qué? Que tus hermanos no te quieren ver. Entonces yo me quedé en shock. Por un momento creí que era broma y que mi mamá iba a entrar por la puerta. Pero cuando vi que todo se quedó en silencio y que yo no podía llorar y que ella seguía como insistiéndome, supe que era real lo que estaba sucediendo. Sí, me dijo, por mí, vamos a ir al hospital ahorita a despedirte de ella. Pero necesito que vayas firmes y que vayas fuerte. Sí, porque si tú comienzas a hacer algún desfiguro o que quieras llorar o que quieras echarte a correr, entonces llevo a los muchachos y ellos te van a alcanzar y te van a regresar. Y entonces yo me voy a encargar de refundirte 2 años aquí. Sí, le dije, sí voy a ir valiente y voy a ir fuerte. Sí, pero yo estaba completamente en shock. Entonces ya más tarde vamos ahí al hospital del pueblo y a la primera que veo es a mi hermana y ella llega y me toma de los hombros y me dice, necesito que seas valiente y fuerte. Sí. Y me dijo, porque mamá ya se acabó. ay, Fue un golpe muy fuerte. Sí, yo estar en estas condiciones anexado y lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Me dijo mi hermana que si alguien me hacía sentir culpable, que yo no les hiciera caso. Me dijo, no les hagas caso si alguien te hace sentir culpable. Y mi mamá se acabó porque se le acabó el hígado por todo el medicamento que recibió por las quimioterapias. Sí, me dijo, no es tu culpa. Y le dije, ok, me dijo, entonces necesito que entres, pero sé fuerte y piensa bien lo que le vas a decir. Y ya efectivamente entré a la sala del hospital, al cuarto donde ella estaba, y ella murió de encefalopatía hepática. Y entonces, en este tipo de muertes, el cerebro sufre de muchas confusiones y tiene movimientos involuntarios. Yo no sabía si me escuchaba o no, no, pero pues sí le empecé a hablar. En ese momento no le pedí perdón. Sí, simplemente le dije que ella era muy valiente y que en ese momento, o que yo no sabía cuándo, ella estaba a punto de dar un paso muy importante en la vida. Y ya entonces, pues entro y le empiezo a decir todas estas cosas, que ella es muy valiente, que siempre luchó contra el cáncer, contra los duelos, contra su propia familia. Y le dije, yo voy a estar bien. Y le dije, estoy ahorita anexado y ahí me voy a quedar. Y le dije, voy a aguantar el tiempo que sea necesario, pero sí necesito que tú te vayas tranquila. Sí, en ese momento le hice una promesa y le dije, si tú me estás escuchando, por favor, dame una señal para que yo me pueda ir tranquilo. Y en ese momento movió su pierna izquierda y supe que esa era la señal. Sí, entonces
En ese momento entró una de mis tías con un sacerdote y me dijo que me tenía que salir. El sacerdote dijo que no me saliera. Y ahí le dio los santos óleos. La tomó de la mano a ella y me tomó de la mano a mí. Sí, y no estuve ni 10 minutos con ella en la habitación. Y pues ya después llegó el policía y me dijo que me tenía que ir, que me estaban esperando. Sí, entonces en el hospital mi hermano Raúl se tuvo que esconder para no ver. Se tuvo que esconder y porque no me quería ver, creía que a lo mejor se iba a descomponer emocionalmente. Y ya me tuve que regresar al anexo. Regresando al anexo, necesitaba contención emocional en ese momento. Y recuerdo que había un psicólogo en la oficina y yo sin pedir permiso me acerqué a él. Platiqué un poco con él, después me salí y después esta persona que estaba como de encargado en ese grupo comenzó a decirme que por qué no había pedido permiso, no a insultarme. Me empezó a decir, no porque esté pasando lo que está pasando ahorita con tu mamá, te vengas a ser la víctima o vamos a tener compasión de ti. Yo lo que menos necesitaba era compasión en ese momento. Yo lo único que quería era, no sé, un poco de tranquilidad, ¿no? Que me dejara, que respetara el dolor que yo estaba viviendo, ¿no? Y entonces me ponían como ejemplo con los compañeros, ¿no? Decían, como este hijo de su madre, ¿no? Que acaba de terminar con la vida de su madre, ¿no? Y ella todavía no moría. Cuando yo me fui a despedir de ella fue un día martes. El miércoles yo no supe absolutamente nada de ella. Y esta persona me decía, yo te voy a respetar el día que tú vayas y entierres a tu madre y regreses y vengas a terminar tu proceso. Mientras tanto no tengo por qué respetarte. Sí, y así, ¿no? Todo el tiempo muchísimos comentarios, ¿no? En los cuales pues sí me hacía sentir mal y me llenaba yo de mucho coraje, ¿no? Hacia él. Y ya el día jueves me manda a llamar otra vez esta señora y me dice que cómo estoy, ¿no? Ya más tranquila ella. Me dice, ¿cómo estás? Y le dije, mal. Me dice, pues mira, te llamo porque me avisó tu hermana que tu mami murió en la madrugada. Ese momento, pues, fue el sartenazo que me dio la vida. Y me quedé completamente en shock otra vez. Y me dijo, tus hermanos no te quieren ver. Sí, me dijo, así que, ¿qué hacemos? Le dije, nada, solamente préstame tu celular y la bocina y déjame poner 2 canciones. Sí, me prestó el celular y la bocina. Puse 2 canciones con las que hoy la recuerdo. ¿Cuáles son? Es una de Laura Pausini que se llama En cambio no. Y A mi manera de Vicente Fernández. Sí. Y ya me dejó escuchar las canciones. En ese momento yo no tenía palabras, ¿no? Ni, o sea, no sabía qué era lo que estaba pasando realmente. Lo único que salía de mi boca era decir gracias, Dios. Gracias, gracias. Le daba muchas gracias a Dios en ese momento por, por no, porque no llegara a mi mente esta idea de querer huir, sí, de querer escaparme del anexo y hacer alguna tontería. Ya después, esta señora me dijo que, pues que ella iba a hablar con mis hermanos para que se me permitiera ir aunque sea un rato al funeral. Y sí autorizaron, ¿no? Entonces, a mí me dieron la noticia como a las 10 de la mañana. Y íbamos saliendo hacia el funeral hasta las 11 de la noche.
Sí, entonces todo ese tiempo fue estar en completa angustia, ansiedad, miedo, ¿no? A enfrentarme a ese momento en el que creo que muchos o la mayoría de los seres humanos es un momento al que más se le tiene miedo, ¿no? A la muerte de mamá. Sí, entonces yo decía, no me imagino ver su cuerpo ya, pero hecho un cadáver, ¿no? No me imagino la escena de llegar a casa y verla ahí en un ataúd, o ver a la gente, ¿no? O qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, ¿no? Me sentía completamente mal, mal, mal. Y ya entonces llegué a casa, me iban resguardando también personas del anexo para que no me fuera a escapar. También fui bajo la condición de no romperme y no quebrarme en el funeral. Y pues iba completamente contenido, ¿no? Y una vez más, esta señora estaba en contacto con mi hermana para que ella pudiera como arreglar la situación para que no hubiera problemas con mis otros dos hermanos y si me dejaran llegar a casa. Entonces ya recuerdo que de la esquina hacia mi casa se me hizo eterno el camino. Después las personas se atravesaban en mi camino y me abrazaban y yo quería quitarlos y correr y ya poder ver o estar donde estaba mamá y no me dejaban, me abrazaban. Sí, ya recuerdo que en la entrada estaba mi hermano Raúl con mi hermano Héctor y no nos hablamos. Sí, no nos hablamos. Después entré ya a la casa y una vez más mi hermana me agarró. Me dijo, ¿sabes qué? A partir de este momento tú y yo somos un equipo y te necesito fuerte para que me sostengas. Y yo le dije que sí. Entonces entré a casa y vi de lejos el ataúd. Me costó muchísimo trabajo acercarme, porque en ese momento había mucha culpa. Había un cargo de conciencia que no podía con él. Y entonces cuando logro acercarme, pues obviamente tenía la mirada de toda la gente. Y sí fue muy difícil ese momento, ¿no? El enfrentarme o el ver a mi mamá ya pues muerta, no lo podía creer, ¿no? Y no podía dejar de observarla. Y también lo único que podía decirle era gracias, tú, gracias, gracias. Le decía que se veía muy hermosa porque mi sobrina la maquilló. No pude estar mucho tiempo ahí, después me metí a su recámara. Ella murió en mi casa. Sí, yo fui y me recosté en la cama donde ella había fallecido. Y ahí estuve un rato, ¿no? Solamente se me permitió estar una hora en el funeral y la mayor parte del tiempo pues me la pasé en su cama, acostado. Agarré su teléfono y vi el mensaje que me había enviado ella, ¿no? Ese que te compartí, ¿no? Que siempre me amó desde antes de que yo naciera. Y ya el tiempo ahí se me fue eterno. Y sí, salí, me despedí de mi mamá, le dije a mi hermana que al otro día pues me permitieran ser parte también del sepelio, ¿no? Y me dijo que sí, me dijo, voy a ver. Yo le dije, no, por favor, confírmame, necesito saber para yo irme tranquilo. Es la última vez que la voy a ver, por favor, dime que sí. Me dijo, está bien. Y ya esa noche no dormí toda la noche. Sí, al otro día, a las 9 de la mañana, llegó una persona en su carro por mí. Otra vez mandan a los muchachos que vayan resguardándome para que no me escape. Íbamos camino hacia mi casa, pero de lejos alcanzo a ver una patrulla y atrás venía la camioneta de mi prima que alcancé a identificar, llena de flores, y venían en caravana con la carroza.
en esta calle donde muchas veces caminamos juntos, donde después de haber consumido y después de haber dejado de consumir, caminábamos abrazados por esa calle. Y ahora el escenario era completamente diferente. Si ella venía en la carroza y yo venía resguardado por los del anexo. Y ya después llegamos a la iglesia. La recibió el sacerdote y comenzó la misa. Y me acerqué a mi hermano Raúl para preguntarle cómo íbamos a quedar y me dijo que no quería hablar conmigo. Y hasta la fecha no hemos vuelto a hablar. ¿De verdad? Sí. Van 2 años, ¿no? Así es. No hemos vuelto a hablar. Y después de la misa, pues ya, ¿no? Me permitieron irme en la carroza con el cuerpo. Llegamos al panteón. Yo desde muy pequeño tuve, como no sé si sea una costumbre o algo, de que cada vez que me dormía tenía que estarle agarrando su nariz A tu mamá. a mi mamá. Todo el tiempo, aún ya de adulto. Y en ese momento cuando llegamos con la carroza al panteón, pedí que abrieran el ataúd para agarrarle su nariz por última vez. Sí, y pues ahí no hubo un momento en el que yo me despidiera, sí, solamente le di las gracias. Sí, ya cerraron el ataúd. Mi hermano Héctor dijo unas palabras de agradecimiento a las personas que acompañaron. Y una vez que la sepultamos o que la sepultaron las personas que hacen este trabajo, pues se me pidió que me subiera al carro para que nos fuéramos de regreso a la misa. Sí, y pues efectivamente regresé al anexo y pues continuaban poniéndome de ejemplo, ¿no? Como el que acabó con la vida de su madre. Sí, para mí era muy difícil, ¿no? Porque yo decía, este dolor que estoy sintiendo para mí es como mi templo y para que tú entres a ese templo te tienes que quitar los zapatos y esa gente no respetaba absolutamente nada. Sí, porque ellos no sabían lo que había sucedido o por qué yo había recaído, ¿no? Que al final no hay una excusa, ¿no? Un motivo para recaer. Pero esta gente pues no lo sabía, ¿no? Y yo decía, es que en el dolor no, en un dolor así no es posible que te metas y que pisotees. Yo también me autoflagelaba, ¿sabes? Y yo decía, Sentías que te lo merecías. así es. Si yo decía, pues tengo que aguantar, no, yo me lo busqué, no me lo merezco. Y así después yo creí que iban a ir por mí como para estar en el protocolo que sigue después, que es los rezos y toda esta parte de levantar la cruz y así. ¿El novenario? Ajá. Pero pues ya no fueron por mí, ¿no? Durante todos esos 9 días no supe nada de nadie, ¿no? Y ya después, yo creo que 15 días después llegó mi hermana, ¿no? Me preguntó que cómo me sentía, ¿no? Y le dije mal. Sí, había perdido más peso con el que llegué, ¿no? Por la comida, por la depresión, ¿no? Por la angustia, por el miedo. Y luego quemado del brazo y le dije, sabes que ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir. Ella, mi hermana, tenía mucho miedo de que yo volviera a consumir saliendo, ¿no? Y mi hermano Héctor le decía que no me sacara, que para qué me sacaba, que para qué me quería afuera, ¿no? Con lo que había pasado, que yo no iba a poderme sostener, ¿no? Sin consumir. Mi hermana, pues arriesgó todo por mí y dijo que me tenía que dar la oportunidad de regresar a mi casa, ¿no? Y efectivamente fue por mí con un amigo, que este amigo también es mi mejor amigo, que dentro de toda esta oscuridad que yo estaba viviendo, eh,
alguien a quien le agradezco muchísimo es a este amigo que en ese momento llegó para poner su hombro y que yo pudiera sostener. Sí, él también actualmente, él consumía antes también bebidas alcohólicas y actualmente también está limpio. Él lleva 3 años estando limpio. Entonces, él fue el que estuvo ahí visitándome, ¿no? En este lugar, el que llevó a mi hermana acompañándola por si las cosas se complicaban y no me querían dejar ir, ¿no? Y pues efectivamente ya regresé a casa después de 1 mes y medio. Y pues regresar a casa y entrar y ver este moño negro en la puerta y entrar a la sala y ver la foto de mamá en un cuadro con un versículo de la Biblia, pues fue un golpe muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que ahí fue cuando caí completamente en depresión. Sí, son como estos pequeños, grandes simbolismos que te recuerdan que ya no está la persona. Así es, así es. Y después entrar a su recámara y ver en el piso un ramo de flores y una veladora donde ella había muerto. Porque en el hospital pues dijeron que ya no había nada que hacer, solamente estaba en cuidados paliativos y pues que lo mejor era que muriera en casa, ¿no? Tranquila y pues dignamente. Sí, entonces, pues ahí fue cuando me tuve que enfrentar a la realidad, ¿no? A un mundo completamente atemorizante, ¿no? Porque ahora era un mundo sin ella, sin mamá, Sí, ¿sí? sin la máxima, si la persona que es capaz de todo por ti, si la persona que más te cuida. Así es, tu fan número 1, y la que te aplaude todos tus logros y la que todo te perdona y la que si tú le dices ahorita que te duele la cabeza y después se te quita y se te olvida, ella más tarde te llama y te pregunta cómo estás, ¿no? Él es el principal vínculo con la vida. Sí, entonces ahí, a partir de ahí, pues empecé a caí completamente en depresión, ¿no? Y mi hermana, desde su amor, pero también desde su ignorancia de no saber que yo estaba en depresión, me decía todas estas palabras que muchas veces, más que ayudarte, más te rompen, ¿no? Como el ya no llores, ya no estés triste, échale ganas, ¿no? Yo por dentro hecho pedazos, ¿no? Yo decía, es que ¿cómo quieres que le eche ganas? Si mi mamá se fue decepcionada y enojada conmigo, sí, perdí absolutamente todo, perdí el tiempo que llevaba en sobriedad, perdí el vínculo con estos padrinos del grupo, perdí a mi mamá, perdí a mis hermanos, perdí el trabajo, perdí absolutamente todo. ¿Cómo quieres que le eche ganas o de dónde quieres que me levante, no? ¿De dónde me aferro? ¿De dónde me aferro? Y además yo dentro de esta desesperación me refugié como que en la Biblia y le hablaba muchísimo a Dios, pero sentía un silencio completamente desgarrador. Sí, no había una sola respuesta y todo estaba igual todos los días. Pero además yo sabía que ya no tenía que consumir, porque tenía una promesa que cumplir. Sí, y Ya han pasado 2 años de esa promesa han pasado 2 años. y no has vuelto a consumir. No he vuelto a consumir. Sí. Mi promesa no fue que ya no voy a consumir. Ok. Sí, porque aprendí que no debo prometer lo que no voy a cumplir. Con esto no quiero decir que voy a volver a consumir. Pero después de esta recaída, como que logré volver a resignificar esta parte del solo por hoy. Ok. Sí, antes no lo entendía, incluso antes me molestaba que alguien lo dijera, ¿no? Y decía, es que como solo por hoy. No, pero pues sí, ¿no? El día de hoy sí lo vivo así realmente, ¿no? Pero el día de hoy cuido de mis emociones. Esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la vez que estuviste limpio, sobrio, 5 años y esta? Entiendo que evidentemente la falta de tu madre, Así es. pero dentro de ti, más allá del dolor, ¿cuál es la diferencia? Creo que, bueno, no creo, estoy seguro que después de la muerte de mamá, eh, a pesar del dolor y muy por encima del dolor y de esta falta que hace y de este vacío,
fue un gran paso al crecimiento personal y espiritual. Sí, entonces el día de hoy, la diferencia entre aquel proceso y este es que el día de hoy estoy más consciente de mí mismo, ¿sí? El día de hoy creo que mi mamá al morir lo que hizo fue pasarme la estafeta y decirme ahora te toca hacer lo que yo siempre hice por ti, que es cuidarte. Sí, eso por lado de mamá, porque entendí que tener a papá, que perder a papá fue perder el techo, pero perder a mamá fue perder el piso. Sí, sí tuve que entender a través de estar en terapia de tanatología que los papás se gradúan, que ellos te pasan la estafeta y dice ahora te toca cuidarte. No, conviértete ahora tú en tu papá y tu mamá. Sí, muchas veces no importa la edad que tengas, para tus papás siempre fuiste un niño. Sí, entonces el día de hoy he atravesado las etapas del duelo. Sí, he estado completamente en negación, he estado lleno de ira, enojado con la vida y queriendo pelear con quien sea. He estado en esa etapa de la negociación de decir, bueno, ya me quitaste a mi papá y a mi mamá, ya no me quites a nadie más. No, he estado en esta etapa en la que de repente siento que ya llegó a la aceptación. He estado en la etapa de la depresión, pero creo que he atravesado un duelo sano, acompañado. Porque lo has atravesado, no lo has evitado. Así es. En el duelo lo tienes que transitar. No es algo que tengas que cargar con el duelo, ¿no? Entonces he aprendido muchísimas cosas, ¿no? En este camino y en todo lo que pasó hace 2 años. He aprendido muchísimas cosas, ¿sí? Una de ellas, pues, es eso, ¿no? Que el día de hoy, ¿cómo voy a honrar sus raíces? Para que la muerte de mi mamá haya valido la pena el día de hoy, yo tengo que ser feliz. Después del entierro, me fui a vivir a otro estado, fuera del Estado de México, y En el que vives actualmente. el que vivo actualmente. Después de estar en depresión, después hubo un momento en el que me llegó como una luz en la que dije, es que aquí no vas a poder cumplir la promesa. Acostado nadie va a venir a darte las herramientas y decirte levántate. Te tienes que levantar y te tienes que enfrentar una vez más al mundo, ¿sí? Como ella te lo enseñó, porque ella te enseñó a luchar contra el cáncer, a sacar adelante a estos pequeños que se quedaron sin padre, a hacer rendir su quincena todo el tiempo, ¿no? Entonces dije, ahora me corresponde y aún con mi depresión me tengo que ir. Y entonces así fue como me fui a vivir a otro estado. Hice una maleta enorme donde me eché mi duelo, también me traje mis problemas y también me traje la responsabilidad de recuperarme en esta parte de la adicción. Y entonces llegué a una clínica de rehabilitación a trabajar como consejero en adicciones. Después comencé a formarme como instructor de yoga y actualmente me estoy formando como tanatólogo. ¿Cómo es el yoga enfocado en recuperación, en rehabilitación de sustancias? Primero que nada, entender que muchas veces la mente de un adicto y la mente sobre todo de un adicto que está en contra de su voluntad es una mente que se resiste al cambio, ¿no? Entonces lo importante es de entrada crear un espacio seguro donde la persona entienda que el yoga no es forzar absolutamente nada del cuerpo, sino permitir que las cosas pasen y se den, de acuerdo a no juzgarse a sí mismo y a la capacidad que cada quien tiene, a reconocer sus errores, pero también a celebrar sus logros. Jerry, entonces no hablas con tu hermano Raúl. No hablo con mi hermano Raúl.
Con Héctor, sí. Muy superficialmente, no por teléfono, ni textos, ni llamadas. No, la relación con él nunca fue tan cercana después de ciertas etapas en su vida también. Él se casó y él es muy familiar, pero muy con su familia nada más. Muy no se mete en como los problemas de nadie. Entonces solamente cuando llego a ir a casa, lo veo, me pregunta cómo estoy, cuando llegué y nada más. Sí, pero con Raúl no hemos vuelto a hablar. Pero ahorita hablamos de Raúl. Con Patricia, ¿todo bien? Sí, con ella todo bien. ¿Cómo es tu relación con ella? Con ella mi relación es muy fuerte, ¿sí? Ella es parte también de lo que me sostiene el día de hoy, porque ella tiene 2 hijas y también es mamá soltera, pero el papá de mis sobrinas también falleció. Sí, entonces, eh, pues el día de hoy sabe que yo estoy para ella y yo sé que ella está para mí, ¿no? El día de hoy es parte del compromiso que yo tengo de no consumir, porque ella me dio la oportunidad, ¿no? De decir, va, te voy a sacar del anexo y vamos a vivir juntos y vamos a enfrentar esto juntos, ¿no? Entonces el día de hoy no le puedo pagar yo traicionando esa confianza, ¿no? Pero también sé que ella no se puede convertir en mi mamá y que yo tengo que empezar a abrirme camino por otro lado para que yo sea una persona independiente. ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿cuál es tu plan de vida? Pues actualmente es, primero que nada, terminar esta parte de la tanatología, especializarme más a fondo en esta parte, en dar acompañamiento a los pacientes en fase terminal, pero también dar acompañamiento a los dolientes, ¿no? El acompañar a pacientes que ya están en esta etapa del final de la vida. Creo que eso va a resolver muchos asuntos inconclusos con mi madre. Por el lado de las adicciones, también me gusta muchísimo trabajar en este campo laboral con personas que están en este mismo proceso de rehabilitación, que a lo mejor ahorita están en un proceso residencial y no pueden estar en el mundo exterior. Entonces a mí me gusta mucho esta parte de mi trabajo, porque con ellos puedo experimentar esta empatía, ¿no? De tratarlos como a mí me hubiese gustado que me trataran, ¿no? De identificar qué duelos traen y ayudarlos, ¿no? Acompañarlos en este proceso de la adicción, porque el estar dentro de una adicción también es un duelo, porque es perder la salud, ¿no? Pero cuando dejas de consumir también estás en duelo porque te quitan la sustancia, ¿no? Entonces, creo que esta fusión, ¿no? De las adicciones con también las pérdidas, pues creo que es lo que me ha ayudado también a resignificar toda esta parte de la muerte de mis papás. Me gustaría cerrar con una serie de ejercicios que me gusta mucho hacer aquí, Okay. porque siento que son catárticos, sanadores, liberadores, etcétera. Empecemos por Patricia, porque seguramente va a ver esa entrevista. Claro. ¿Qué le quieres decir? Eh, a ella le quiero decir pues que actualmente es el faro que alumbra mi camino. Sé que estoy en deuda con ella, aunque sé que ella no me cobraría nada. Quiero decirle que mamá ya no está, pero que me tiene a mí, no como su hermano pequeño, ya no tan pequeño, ¿no? Ya como una persona adulta, ¿no? Independiente y responsable, ¿no? Le quiero decir que sé que a veces ella está más rota que yo, pero pues también ella tiene que vivir su duelo. Sí, ella tiene que atravesar por todas estas etapas. Sí, entonces creo que mamá estaría muy orgullosa de ella, de ver el trabajo que ha hecho. Ahora vamos por Raúl. Ojalá Raúl vea esa entrevista. Nada me daría más gusto que la viera. ¿Quieres volver a tener una relación con Raúl? Sí, claro.
¿Te has acercado a él? No, ¿Por qué? por respeto a su duelo, porque, o sea, yo no soy quien para diagnosticar en qué etapa se encuentra, pero sé que está muy lastimado. Sé que también para él el que mamá muriera también murió una parte de él con ella. ¿Pero qué te gustaría decirle? A él me gustaría decirle que que respeto su espacio, que respeto su duelo, sus etapas, que para mí pues siempre lo voy a ver como siempre lo vi y que si en algún momento él se siente listo y preparado, yo voy a estar aquí con los brazos abiertos. Si tu papá pudiera escucharte en el plano existencial donde se encuentra, ¿qué te gustaría decirle? Que puede estar tranquilo, que puede estar tranquilo, que si de repente eh, se llegó a nublar la imagen que yo tenía de él, no por otras versiones o por otras historias de terceras personas, eh, pues que las cosas tenían que ser así, sí, que a pesar de que murió joven, que entiendo que vivió una vida completa y que no me abandonó. Jerry, a tu mamá. A ella yo creo que simplemente es agradecerle, sí, agradecerle por siempre estar, agradecerle por siempre poder, por siempre perseguirme y por siempre atraparme. Le agradezco porque fue mi maestra en la primaria, fue mi maestra de vida. Le agradezco por todas esas noches que me esperó, en las cuales a veces no llegué, pero muchas otras sí llegué, para cenar, para abrazarnos, para en la noche decirnos cuánto nos queremos. Eh, Decirle también que también puede estar tranquila y que a lo mejor su mente se apagó, su cuerpo se murió, pero su espíritu se liberó. Que parte de lo que yo estoy hecho, pues la mitad es parte de papá y parte de mamá. Sí, que el día de hoy puede estar tranquila porque por fin aprendí a cuidarme, porque no llego tarde a casa. El perdón con ella, muchas veces le dije esta palabra, ¿no? El que me perdonara. Y siempre lo hizo, sí, siempre lo hizo. Entonces hoy entiendo que el perdón solamente se pide una vez, sí, porque si tú vuelves a fallar en un error que ya habías cometido, entonces fue una decisión, no fue un error. Sí, entonces sé que le fallé, sé que a lo mejor se fue enojada o decepcionada, pero también sé que siempre me perdonó. Sí, entonces el día de hoy hago las paces con ella. El día de hoy puedo ir a donde ella está sepultada y con la mano en el corazón decirle que las cosas tuvieron que darse así. Sí, que no me puedo aferrar o anclar a la culpa, ¿no? Porque si no, entonces lo que ella siempre quiso fue verme feliz, ¿no? Entonces, el verme ella infeliz el día de hoy, pues entonces sería no honrar a mis raíces, ¿no? Entonces, sé que ella está presente en cada momento porque lo siento, ¿sí? Simplemente no es que yo me haya resignado a vivir sin ella, ¿no? Sino que aprendí a vivir con su ausencia. Es muy diferente el vivir con su ausencia que vivir sin ella, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que puede estar tranquila porque estoy en el camino correcto, porque el día de hoy atiendo mis emociones, sí, me sostiene el yoga, me sostiene la psicología, la tanatología y todos estos recursos espirituales, sí, porque a veces
el cerebro o la mente trata de racionalizar la muerte, ¿no? Pero nunca le vas a encontrar una explicación, ¿no? Por eso, para mí fue una opción más accesible trabajarlo desde la parte espiritual. Y lo que yo quiera creer, donde yo quiera creer que está mi mamá. Sí, para mí mi mamá, como ya te lo dije, sí murió físicamente, pero espiritualmente se mudó aquí adentro.